compartir el mensaje de hoy. Hemos puesto por título Un llamado al reinado sacerdotal. Un llamado al reinado sacerdotal. Sacerdotes que reinan según Dios les pone a reinar. Por muchos años los seres humanos vivimos en la tierra sin saber por qué existimos, por qué Dios nos tiene aquí, por qué nuestras vidas están tantas veces pasando situaciones difíciles, otras pasando momentos muy alegres. Preguntamos, ¿cuál es el propósito de vivir? ¿Qué hago aquí? Hay personas que no logran captar la respuesta correcta a esas preguntas que se hacen sobre la vida. Y muchos no quieren seguir viviendo porque les ha tocado, dicen, una vida muy dura. Solo es para sufrir, para pasar trabajos. Pero ¿será ese el plan del que nos creó? ¿Será que Dios nos hizo para que nosotros vivamos sufriendo sin ningún tipo de esperanza? Veremos que no es así. Hemos sido creados para que reinemos, pero de una manera muy especial, con un sacerdocio que luego veremos qué significa. Eso quiere el Señor para ti y para mí. Veamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, un versículo, el versículo 26. Génesis 1, 26, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El propósito de Dios al crear a la humanidad era para que señoreara sobre su creación en la tierra, que señoree. El ser humano fue creado después de Dios crear las aves, las bestias, los peces. De haber hecho la creación en la tierra, luego hace al ser humano de una manera muy especial y particular. Y le dice para que señoree en la tierra. Ese es el objetivo de Dios. Un ejemplo de esto, ahí mismo en el capítulo 2, versos 19 y 20, dice la palabra, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Paremos allí. Dios podía decirle a Adán, estos animales que he creado, así se llaman. Pero Dios quiso darle participación a Adán y todo lo que a Adán se le ocurrió decir, Dios dijo, bien, así será, así se quedará. Es como dándole confianza en cuanto a la autoridad que le está dando. Nosotros muchas veces nos ponen a tomar decisiones y tenemos temor a fallar, a fracasar. Pero qué bueno es cuando tomamos alguna decisión y la persona que está sobre nosotros en autoridad nos dice, bien hecho, qué bueno. Quizás se podía hacer mejor, pero por lo menos nos estimulan a seguir intentando mejorar. Y Dios hizo esto con Adán. Me sorprende mucho que dice la Biblia como un dato tan particular que todo nombre que se le ocurrió decir a Adán, ese se quedó. Dios lo aprobó. Dios lo pone a señorear. Y la palabra señorear tiene que ver con ordenar, con tener autoridad para hablar y que se realice lo que se hable. Y desde el inicio
En la mente de Dios estaba que el ser humano señoree en la tierra. Pero luego decimos, hay mucho dolor en la tierra, entonces algo pasó. Claro que sí, que algo pasó. La Biblia habla de que por causa de la rebeldía del ser humano contra Dios, por causa de apartarnos del mandamiento de Dios, se le abren puertas al mundo de maldad y de tinieblas para que venga a hacer daño a la humanidad. Y entonces hay mucho dolor, muchos problemas, muchas situaciones terribles por causa de esto. Pero también la Biblia dice que Dios ha provisto solución a todos esos problemas. Y veremos ahora cómo el pueblo de Dios, el que Él formó desde el vientre de una mujer que era estéril, ya de una edad muy avanzada, Sara, la esposa de Abraham, Dios formó a este pueblo y este pueblo también pasó muchos problemas y muchas necesidades. Estuvo cautivo en cautiverio como esclavos por unos 400 años este pueblo. Y Dios entonces los rescata. Vaya al libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 19, versículos 3 y 4. Dios, el mismo que creó a Adán y Eva, el mismo que formó este pueblo que salió de los lomos de Abraham y del vientre de Sara, y que Dios ahora los rescata después de haber sufrido mucho de mano de los egipcios. Dice aquí Éxodo 19:3, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Me detengo allí, porque aquí vemos la expresión, os he traído a mí. De alguna manera, Dios está actuando a favor de su pueblo para atraerlo hacia Él. En el libro en el capítulo que leíamos anteriormente, en Génesis, veíamos que Dios formó al hombre y tenía comunión con el hombre hasta que el hombre, por causa del pecado, se alejó de Dios y Dios entonces lo alejó de su presencia y lo echó del paraíso. Y ahora Dios busca la manera de atraer a esta creación especial que ha hecho y Él le libra de todo aquello que le estaba agobiando. Y hay una esperanza para todo aquel que está sufriendo de que Dios te creó a ti de igual manera y Dios va a buscar y encontrará cómo librarte de esas garras que te tienen en opresión para atraerte a Él. Porque Dios quiere atraernos a ti y a mí hacia su presencia, hacia Él mismo. Por eso le dice a Moisés, dile a este pueblo cómo yo los saqué a ellos, como una águila está guardando sus aguiluchos, enseñándoles a volar y protegiéndole, y lo atrae hacia Él. Dice el verso siguiente, el verso 5 y el 6, ahora pues, esta es la condición para mantener esa bendición de Dios para ellos, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería de ellos que le obedecieran y quería de ellos que fueran un reino de sacerdotes y de gente santa. Cuando la palabra habla de sacerdocio, un sacerdote es una persona, hombre o mujer, que tiene
la capacidad o se le ha dado el derecho o el privilegio de entrar y hablar con Dios y presentarse delante del Rey del universo. Es un sacerdote. Es alguien que Dios le ha dado el privilegio de poder hablar con Él y Él le va a escuchar. Y Dios dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes. Un reino donde todos son sacerdotes, pero todos son gente santa, gente apartada del mal, apartada de inmundicia, apartada de todo aquello que ofende a nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Dios le ha dicho a ellos: si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes me serán el tesoro más especial que yo tengo en la tierra. Y de Dios es toda la tierra. Cuántas cosas hermosas hay en la tierra. Sin embargo, Dios dice: todo lo que he creado, por más hermoso que sea, no se iguala a mi aprecio hacia ustedes. Ustedes me serán mi especial tesoro. El pueblo de Israel por un tiempo estuvo en obediencia y luego falló, fracasó. Y Dios buscó maneras de restaurar la comunión del ser humano con Él. De nuevo, Dios venía con una nueva estrategia para salvar a aquellos que Él quería que estuvieran cerca de Él. Y su solución, Jesucristo. Acompáñenme al libro de Colosenses. Vamos a ver un versículo allí. Colosenses, el capítulo 1, por favor. El versículo 13. Ese solo versículo en ese libro. Porque tiene que ver contigo y conmigo lo que dice ese versículo. Ya no aquel pueblo que rescató de Egipto, pero tu vida y la mía, ¿de dónde la rescató? Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú y yo en algún momento estuvimos también cautivos del reino de las tinieblas, haciendo cosas que vivían ofendiendo a Dios de tantas maneras. Y Dios, al igual que hizo con el pueblo de Israel, que los rescató de Egipto y los trajo hacia Él, dice aquí la palabra: a ti y a mí, Dios también nos ha rescatado de ese mundo de tinieblas y nos ha atraído hacia el mundo, hacia el reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora nosotros estamos en Cristo. Ahora nosotros pertenecemos a otro reino, un reino muy especial para Dios. Dios había dicho al pueblo de Israel: si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro en la tierra. Ahora tenemos a alguien que como ser humano obedeció al Padre en todo. Nunca falló, nunca desobedeció. Jesucristo, el hombre que vivió la vida perfecta en la tierra. Y ahora el Padre nos dice: todos aquellos que crean en Jesucristo y que vivan de acuerdo a como Él vivió, a sus principios, de acuerdo a sus palabras, son aquellos que conforman el reino de Dios en la tierra. Ahora nosotros somos ese especial tesoro para Dios. Ahora nosotros somos aquellos que Dios nos ha acercado hacia Él mismo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tantas veces que en aquel mundo de pecado, de maldad, de inmundicias, de injusticias, hemos hecho en el pasado cosas terribles, porque todo el que hace pecado es esclavo del pecado, dijo el Señor. Pero ahora Cristo ha venido y nos ha dado libertad, nos ha sacado de allí, no nos ha dejado en un desierto, nos ha atraído hacia Él mismo, a un nuevo reino, con un nuevo rey. Es maravilloso. Pero ahí está tu condición hoy en día y mi condición. ¿Qué significa esto? Veamos cómo lo dice el apóstol Pedro. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9.
ese solo versículo allí también. Dice, mas vosotros, hablando a los que estamos en Cristo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos linaje escogido, escogido por Dios mismo, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha comprado y el precio que fue pagado fue la sangre derramada por Jesucristo. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. Dios nos tiene separados para Él, santificados para Él. Nación santa, dice. Así como aquel pueblo fue separado cuando fue sacado de Egipto y Dios dijo, ustedes son mi especial tesoro. Ahora Dios nos dice a nosotros que nosotros somos de Él. Y aquel pueblo les había dicho, si ustedes guardan mi pacto y mis palabras están en ustedes siempre, yo estaré con ustedes. Así nos dice al Señor ahora, ¿qué es lo que espera de ti y de mí? ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué nos compró? ¿Por qué nos adquirió? ¿Por qué nos acercó a Él? ¿Por qué nos ha llevado al reino de su Hijo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti y para mí ahora? Recuerde, a Adán le dijo que él iba a señorear y que pusiera nombres. A aquel pueblo de Israel le dijo lo que esperaba que ellos hicieran. Y a nosotros nos dice algo también. Hay un para qué allí. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros no anunciamos las virtudes de Jesucristo, le estamos fallando a Dios. Porque Él nos ha rescatado del mundo de tinieblas para que no nos quedemos callados y podamos declarar quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito para el cual nosotros existimos en la tierra. Ese es el propósito principal por el cual Dios nos tiene en este mundo, para que anunciemos las virtudes de Jesús, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, nos llamó desde allá a su luz admirable. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 1, veamos allí los versículos 5 y 6. Nos dice la palabra, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de Jesucristo. Voy a repetir el verso 5. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí tenemos tres cualidades de Jesús. Es el testigo fiel, estando en condición humana, aun cuando le amenazaron con matarle, como quiera se mantuvo fiel a aquel que le había enviado a la tierra y declaraba su palabra fielmente. Él es el testigo fiel, dice la palabra, delante de Pilato. Cuando Pilato le estaba haciendo preguntas, él declaraba la verdad delante de él. Y él fue el testigo fiel delante de aquel Sanedrín que de una manera tan injusta le condenaba. Él declaraba la verdad. Cuando le dijeron, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo, él dijo, tú lo has dicho.
Y ellos decían, blasfemia, mátenlo. Pero él estaba diciendo la verdad. Fue fiel hasta la muerte. Y dice, Jesucristo es la verdad. Solo habló la verdad. Solo puede comunicar la verdad. No hay mentiras en él. Cuando tú estás hablando de Cristo Jesús, tú estás hablando de la verdad personalizada. La esencia de la misma verdad absoluta es Jesucristo. Tenemos que anunciar la virtud de Jesús en que solo habló la verdad, todo lo que dijo. Pero también, ¿qué dice aquí ese versículo? Es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene que dejar esta tierra. No queremos, no nos gusta la idea, pero esa es la ley. Todos tenemos que pasar algún día. Pero dice la Biblia que Él es el primogénito de entre los muertos, dando a entender que Él resucitó de entre los muertos y que hay esperanza, dice la Biblia, para todos aquellos que confían en Él, que creen en Él, de que también serán resucitados. Tenemos que hablar este mensaje. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Él es el primogénito, el primero. Y nosotros vendremos luego, dice la palabra. Tenemos que dar ese mensaje, declarar que Él está vivo hoy, que Él está reinando, dice, el soberano de los reyes de la tierra. El soberano, el que manda sobre todo rey de la tierra, porque de Él es la tierra y su plenitud. Tenemos que declarar que Él es el rey de las naciones. Aunque en las naciones estén hablando cosas terribles en contra del Señor Jesucristo, con todo Él sigue siendo el rey. Y por su misericordia las naciones no han sido destruidas. Por su amor hacia los seres humanos todavía Él está dando tiempo, oportunidades para que se puedan arrepentir y venir a recibir su gracia de salvación. Pero de que Él es el rey, el soberano de los reyes de la tierra, no hay duda. La Biblia es muy clara y nosotros, los creyentes, los que pertenecemos a su reino, tenemos que hablar las virtudes de Cristo. Tenemos que proclamar que Él es el rey. No solamente Él es rey porque reina en mi corazón, Él es rey porque Dios el Padre le hizo rey de toda la tierra y rey de todo el universo. Lo reconozca uno o no lo reconozca, Él sigue siendo el rey. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Rey de la Gloria. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Bendito eres para siempre. Pero dice, nos amó, dice el versículo 6 también, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes. Un reinado sacerdotal. Tú y yo somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¿Qué significa? Les comentaba hace un rato que el término sacerdote significa que tenemos acceso ante el trono de Dios. La Biblia habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico y otros, lo que era la función sacerdotal. Solamente los sacerdotes podían ministrar delante de Dios al pueblo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y la Biblia nos dice que solo aquellos llamados sacerdotes del Dios Altísimo tienen el privilegio de estar donde está Dios, haciendo las cosas de Dios, los trabajos de Dios, los sacerdotes. Y Jesús nos ha hecho a ti y a mí sacerdotes. Sacerdotes. Tenemos el privilegio de entrar a la presencia del Rey de la Gloria y tenemos acceso. Él no nos niega el acceso porque tenemos ese privilegio que Cristo nos ha dado. Pero también nos ha hecho reyes. La palabra rey significa aquel individuo que tiene la autoridad suprema sobre alguna nación, algún territorio.
algunas personas, nos ha hecho reyes. ¿Por qué no estamos reinando entonces? ¿Qué significa ser rey en este tiempo? ¿Será que tú puedes o yo puedo decir una palabra y esa palabra lleva una orden que se va a cumplir donde quiera que estemos? Cuando habla de reyes y sacerdotes, está hablando en un término espiritual que es más fuerte, más glorioso que el término natural de reinado. Dios nos da a nosotros la palabra de rey para que la podamos pronunciar y se tiene que cumplir lo que nosotros estemos diciendo en el mundo espiritual. Primero se cumple en el mundo espiritual y luego en el mundo físico, natural, se ven los resultados. Vaya al libro de Mateo, por favor. Veamos allí un par de versículos. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, el versículo 1. Mateo 10, 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús a sus discípulos los llamó. Jesús es quien tiene y tenía toda la autoridad. Y Él, de su autoridad, a sus discípulos les dio autoridad. Les impartió autoridad. Jesús sanaba enfermos. Jesús echaba fuera demonios. Jesús tenía control de la naturaleza. Jesús mandó a detener un huracán que se levanta, le manda a callar, se calman las olas del mar que estaban como un tsunami, se quería levantar. Y Jesús le da una orden: calma. Y llegó la paz inmediatamente. Una persona había muerto, Jesús se acercaba, le daba la orden: levántate. Y se levantaba el muerto. Aún de 4 días ya estaba descomponiéndose como Lázaro. Jesús le da la orden: Lázaro, ven fuera. Y el muerto revive. Y ese cuerpo ya corrompiéndose vuelve rápidamente a su nivel normal y cobra vida. El poder del Señor, la autoridad del Señor, cuando dice una palabra, esa palabra se cumple. Y Jesús dice ahora a sus discípulos: les doy autoridad. El rey dando autoridad a aquellos llamados a reinar también. Les doy autoridad sobre todo poder de las tinieblas, sobre todo principado y potestad de las tinieblas. Les doy autoridad. Y les doy autoridad sobre toda enfermedad y dolencia. Y que echen fuera todo demonio. Autoridad que normalmente se ejecuta por medio de la palabra. Un rey no tiene que forzar diciendo una palabra 1000 veces para que se cumpla. Cuando un rey es verdadero rey y tiene verdadera autoridad, ¿cuántas veces dice una palabra y se cumple? A ver, una sola. Cuando dice la palabra, esa palabra es palabra de rey y se tiene que cumplir. Es el nivel de autoridad que Dios está dando y ha dado a su iglesia, a su pueblo, a aquellos que nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz admirable. Tú y yo tenemos esta autoridad delegada. Veamos en el capítulo 28 de Mateo, ahí mismo, cuando Jesús resucitó, que se le apareció a ellos, y antes de ascender a los cielos, el versículo 18 al versículo 20, dice: Jesús se acercó a los discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me detengo un rato allí. Primero Jesús le había hablado a los discípulos anteriormente y les dijo: les doy autoridad para que echen fuera demonios, para que sanen enfermos. Les doy autoridad. Y él tenía autoridad, pero no toda la autoridad.
Él es Dios, siempre ha sido Dios, es el verbo de Dios. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice la palabra. Pero la Biblia también dice que Jesucristo se despojó de lo que tenía, se humilló a sí mismo, se hizo hombre. Y en esa condición de hombre, aunque tenía la autoridad cuando hablaba, las cosas sucedían. Todavía estaba en la tierra en una misión que debía vencer todo poder de las tinieblas para poder entonces rescatar la autoridad que perdió Adán en el Edén. Y ahora, después que resucita, Él puede declarar a voz llena y muy alta: toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Ya no hay nada que el enemigo pueda tener que pueda tratar de dañar o afectar esa autoridad. Toda autoridad. Y después que Él declara que tiene toda autoridad, ¿qué es lo próximo que dice? Verso siguiente, 19. Por tanto, id, vayan. Dice, y hagan discípulos, haced discípulos a todas las naciones. Es como a ti te dan toda la autoridad y a ver, ¿qué quieres que haga, Señor, que tiene toda la autoridad? Que vayan y prediquen, que vayan por toda la tierra, que vayan y hagan discípulos. No dice hagan creyentes, dice hagan discípulos. Hacer discípulos significa darle tiempo a una persona, enseñándole ciertos principios, enseñándole a mirar las cosas como Dios las mira. Dice enseñándoles a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, con toda la autoridad que Jesucristo declara que tiene, nos da la comisión de ir a predicar. Nos da la comisión de ir y hablar a otros que están en tinieblas, para que ellos también sean sacados de esas tinieblas y traídos al reino de la luz admirable del Señor Jesús. Nosotros, la iglesia, tenemos que predicar a Jesucristo, lo que Él hizo, y bautizar las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en la divina Trinidad. Y tenemos que enseñarles, discipularles, adiestrarles. Es tarea de la iglesia, es tarea de nosotros, los que hemos recibido la gracia del Señor. No podemos fallarle a Dios. Dios nos ha acercado a Él. Dios nos ha dado un reino, nos ha puesto a reinar, pero al mismo tiempo nos ha declarado que somos individuos que podemos llegar a Él, acercarnos a Él. Acompáñenme al libro de Hebreos, veamos allí cómo lo dice. Hebreos capítulo 4, el versículo 14 hasta el verso 16, dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Cristo Jesús traspasó los cielos y Él es nuestro sumo sacerdote. Él está al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí día y noche, dice la palabra.
como sumo sacerdote. Nosotros somos hechos sacerdotes. Él es el sumo sacerdote. Y podemos acercarnos en confianza ante el trono de la gracia. Hay personas que quisieran ir a donde está el presidente de cualquier país. Y por favor, permíteme hablarte aunque sea 15 minutos, exponerte mi situación, a ver si le va a dar entrada. Pero aquí el Rey del Universo nos dice, entra. Y nos dice a nosotros, acércate a Él confiadamente. Es el trono de Dios, es el trono sublime. Es donde están millares y millares de ángeles a su alrededor. Es el trono donde solo hay santidad, pureza, belleza. Es el trono de donde surgen todas las cosas por las cuales se controla el universo. Y la Biblia dice, a ese trono tú te puedes acercar. Hazlo confiadamente. No te va a pasar nada malo. No te van a destruir. No vas a morir. Aleluya. Bendito es el Señor. Podemos acercarnos porque ya hay un sumo sacerdote que está allí por nosotros. Y nos acercamos confiadamente y sabemos, dice aquí, sabemos que vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Y en el capítulo 10, verso 19, dice, de Hebreos, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y lo detengo allí. Nos acercamos a Dios con un corazón sincero, no con hipocresía, y confiando plenamente en que lo que dice la palabra se cumple. Eso es verdad, yo la creo, plena certidumbre de fe. Nos acercamos allá, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, no solamente al lugar santo, donde en Israel los que son sacerdotes hasta ahí llegan. Solo el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Con Cristo las cosas cambiaron. Con Cristo, los que estamos en Él nos dice, puedes venir también, porque ya yo quité el velo que impedía que usted entrara. Porque ya la sangre fue derramada y aquel velo fue partido en dos. Ya se abrió una nueva vía para que los seres humanos pudiéramos entrar directamente al lugar santísimo y hablar con el Dios altísimo y exponerle nuestra situación y exponerle las luchas que tenemos y preguntarle a Dios qué Él quiere que hagamos. El hecho de poder entrar a la presencia de Dios como sacerdotes tiene una gran responsabilidad también. No es solamente para ir a pedir, para ir a buscar prebendas, para ir a buscar beneficios propios. No solamente es para eso, aunque el hecho de que tenemos acceso a Dios y Dios dice, pídeme y te daré. Busca y hallarás, toca y se te abrirá, declara la palabra y se moverá ese monte, haz lo que te digo y verás mi respaldo. Aunque tenemos esa fuerza que viene de Dios, el hecho de poder entrar a su trono, ante su trono, tenemos una gran responsabilidad también. ¿Cuál? Conocer su voluntad, su orden. Dios, heme aquí. Háblame que quiero obedecerte. A ver qué Dios quiere que yo sepa para poder obedecer. Tenemos que ir a buscar lo que es la voluntad de Dios para realizarla. Y voy a terminar en el libro de Efesios. Acompáñeme, por favor, en el libro de Efesios,
el capítulo 3, versículos 5 y 6, Efesios 3, verso 5, Pablo aquí está hablando de la revelación que él ha tenido de parte de Dios, este gran privilegio de poder comprender estas cosas y explicarlas. Él dice, Efesios 3, 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este es el misterio, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Me detengo allí. Hay un misterio que fue revelado a Pablo y se le dio la orden de que lo escribiera, y fue escrito para testimonio de todas las generaciones. Ese misterio antes no se entendía, no se podía conocer. Dice la palabra que por medio de Cristo, nosotros los gentiles, los que no vinimos desde el vientre de una mujer judía, descendencia de Abraham directamente, por causa de que Jesucristo sí vino del vientre de una mujer judía, y Él tomó nuestro lugar, y Él vivió la vida que se tenía que vivir en perfección. Ahora Jesucristo nos da a nosotros la gracia de pertenecer a su cuerpo sin importar en qué vientre fuimos concebidos. Somos parte de su cuerpo. Y dice, es un misterio revelado, que los gentiles son coherederos de la gracia de Dios, coherederos con Cristo. Todas las promesas que hay en la Biblia, que es dirigida al pueblo de Israel, si ellos cumplen, como habíamos leído anteriormente, si ellos son obedientes y guardan el pacto, esas promesas todas son trasladadas a la iglesia de Cristo. Todas se cumplen en nosotros, porque todas fueron hechas también para nosotros. Es un misterio que Pablo recibió. Y dice el verso 8, voy a saltar allí. Él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Me detengo allí. La iglesia de Cristo, todos aquellos redimidos por la sangre de Jesús, comprados para Dios, todos aquellos que fueron rescatados de ese mundo de perdición, de tinieblas, y fueron trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. La iglesia de Cristo dice, tenemos la responsabilidad de dar a conocer, voy a repetir el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El hecho de nosotros ser sacerdotes nos permite entrar delante de Dios y recibir dirección. Y el hecho de que somos reyes nos permite dar órdenes en los lugares celestiales también. Y damos órdenes contra todo principado y potestad. Y declaramos la victoria de Cristo. Y declaramos la gran sabiduría de Dios y la gracia de Dios.
y declaramos los misterios de Dios que han sido ya desatados, abiertos, expuestos. Bendito sea el Señor. La iglesia, tú y yo, tenemos como reyes la responsabilidad de hablar quién es Cristo, de declarar lo que Él ha logrado, de anunciar las virtudes de Jesucristo. Tú y yo tenemos que hablarlo. No nos podemos callar. El ejercer un reinado sacerdotal se resume en esta expresión. Tenemos el privilegio de entrar delante del trono de Dios y hablar con Dios y recibir de Dios la orientación, recibir de Dios la orden y luego salir de delante del trono de Dios y ahora ejercer nuestro papel de rey y declarar lo que Dios dice que se debe declarar, hablar lo que Dios dice que se debe de hablar. Dice la Biblia, la iglesia tiene que declararlo, la iglesia tiene que hablarle. Donde hay un demonio haciendo estragos, alguien que representa la iglesia lleno del Espíritu Santo y con la voz que Dios le ha dado, la palabra que Dios le ha dado, tiene que declarar que esa persona es libre y que ese demonio se tiene que ir. ¿Por qué? Porque la orden ha sido dada por alguien que es un rey en esta tierra y esa palabra de rey se tiene que cumplir. Por eso cuando Jesús dijo, vayan y echen fuera demonios, aleluya, se tiene que cumplir. Jesús le dijo a sus discípulos, les dio autoridad para que echaran fuera todo demonio, para que sanaran toda enfermedad y dolencia. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, prediquen, bauticen, enseñen a la gente. Y ahora nos dice, podemos entrar también ante Dios y exponerle nuestras situaciones, pero también decirle, Señor, he aquí tu siervo, he aquí mi vida delante de ti, estoy dispuesto, Dios. ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Dónde quieres que vaya? Para declarar tu palabra que es palabra de Rey eterno, que se va a cumplir. Pero los reyes que están en esta tierra, los creyentes, tenemos que hablarla, tenemos que decirla. Si no la hablamos, ¿quién la va a hablar? Si Dios delegó a la iglesia esta palabra de salvación, no se la delegó a los ángeles, se la delegó a la iglesia. Dice, para que por medio de la iglesia sea dada a conocer esta palabra. ¿Qué estamos haciendo tú y yo después que estamos en los caminos del Señor, disfrutando lo que es estar en comunión con el Espíritu Santo, disfrutar la comunión entre los hermanos, tener la esperanza de vida eterna, la seguridad de que somos de Dios, de que ya el diablo no nos puede tocar, tantas bendiciones que tenemos? ¿Qué más hacemos? Se nos olvida que Dios quiere que trabajemos para Él, que declaremos las grandezas de su Hijo Jesucristo, porque por medio de Él y por causa de Él es que nosotros tenemos acceso al Padre, por lo que Él hizo, por lo que Él ganó, por sus méritos. Por eso la iglesia tiene que dar a conocer los méritos de Cristo. Y Dios nos ha equipado. ¿Qué más autoridad que la de un rey? Ya tenemos la autoridad del rey. Nos ha equipado porque todo lo que no sepamos hacer, tenemos el gran maestro en nosotros, el Espíritu Santo, que nos enseña. Tenemos los ángeles de Dios dispuestos como ministros. La Biblia dice que los ángeles son ministros de Dios para los creyentes y están a nuestra disposición. ¿Qué más necesitamos? Valor, valentía, de nuevo, eso sí, porque nos acobardamos tantas veces. Tenemos temor a que algo malo nos pueda pasar y necesitamos pedirle a Dios, Dios,
Dame fuerza para yo hablar tu palabra donde debo hablarla. Y con tu autoridad que me has dado la voy a declarar. Y yo sé que se cumplirá tu propósito, porque la palabra que yo digo no me la invento. Yo la escuché de ti y la voy a declarar. Estuve en tu presencia, tú me la indicaste y yo le estoy hablando. Tu palabra, que eres el rey, es comunicada por nuestras bocas, que somos reyes en la tierra. Y se tiene que cumplir, porque no es un antojo humano, es declarando que Dios quiere que se diga. La iglesia debe despertar. Tenemos que buscar conocer mejor a Dios y debemos servir a Dios en lo que Él quiere que le sirvamos. Y es un gran privilegio el que tenemos, pero también un reto por delante, porque hay una lucha, hay un adversario que se quiere oponer a todo, y nosotros tenemos que luchar en contra de ese adversario, sabiendo que la victoria es nuestra, sabiendo que todo lo podemos en Cristo, sabiendo que en Jesucristo somos más que vencedores, sabiendo que la derrota no es parte de nuestro vocabulario. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Y ahora, yo estoy mirando desde aquí arriba muchos reyes y sacerdotes, muchos reyes y sacerdotes que tienen palabra de rey en ellos, que tienen autoridad de rey en ellos, que tienen el privilegio de acercarse a Dios sin temor. Y usted podría decir, rey, ni trabajo tengo, estoy quebrando en esto, estoy con un dolor aquí, me están sacando, me están echando, ¿cuál rey? Dios te mira como un rey. Dios te mira como un sacerdote, una sacerdotisa, una reina. No te mires menos de ahí. Aleluya. Si Dios ha dicho que tú eres rey y sacerdote, ¿por qué dejas que las circunstancias de la vida hagan creer que tú no eres nadie? Cuando Dios, por medio de Cristo, te ha levantado para la gloria de su Hijo Jesucristo. Esa expresión que Dios le decía al pueblo de Israel, que le decía a Moisés, Moisés, dile a ellos, miren cómo los he sacado de las garras de Egipto y los he traído a mí. Esa expresión, he traído a mí, y ustedes me serán mi especial tesoro en la tierra, si me obedecen, si guardan mi pacto. Hoy nosotros, Dios nos dice, los he traído a mí, al reino de mi Hijo. Y ustedes serán mi especial tesoro si cumplen lo que tienen que cumplir. Hablen la palabra que exalta a Cristo Jesús. Para eso fuimos creados, para eso fuimos rescatados, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permita el Señor que tu vida y la mía cumplan el propósito y no seamos desechados por ser incumplidos, por ser rebeldes, sino que digamos, Dios, tú me respaldas, y aún tengamos que sufrir por la causa de Cristo. Si te tocara sufrir por Cristo, sería una corona extra que Dios te prepara, sería una bendición extra que provendría de Dios. Por eso la palabra dice de aquellos apóstoles cuando sufrieron, dice, oh, qué dicha. Fuimos hallados tan dichosos de parte de Dios hasta que tuvimos que sufrir por Cristo. Y nosotros no queremos sufrir. Y para los apóstoles sufrir era un privilegio. Aún el morir por Cristo, tremendo privilegio. Pablo mismo, que cuando fue apedreado una vez, que lo dejaron por muerto, cuando se levantó, él dijo, es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. No es que porque me apedrearon, ahora me voy a rendir y voy a abandonar. No, voy a seguir adelante, porque yo sé que la victoria está asegurada. ¿Sabes algo? No importa en qué nivel estás en tu vida.
La última palabra y el último capítulo de su vida, de tu vida, se ha escrito todavía. Pero hay una expresión al final, antes de decir punto final, hijo, hija, ven a mi presencia a buscar tu recompensa. Antes de que Dios diga, se cerró este libro, este capítulo, hay algo para ti y es: todo lo pudo en Cristo. Es más que vencedor, vencedora en Cristo. Es propietario de la bendición en Cristo. Es heredero genuino, genuina en Cristo. ¡Aleluya! Cuando la vida se termine, cuando ya todo haya pasado, entonces veremos a aquel que nos está esperando, lo veremos como Él es. Y también recibiremos ese abrazo y esa expresión: bien hecho, entra en el gozo de tu Señor, adelante, ahora empieza la vida verdadera. Allí era solamente una práctica en la tierra, ahora es que vas a vivir por toda una eternidad. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Aleluya. Ejerzamos ese reinado sacerdotal. Hagamos lo que Dios espera de nosotros. No le demos lugar al enemigo de que nos amedrente de ninguna manera. Proclamemos las virtudes de Jesucristo y verás que no hay demonio que se te acerque. No hay diablo que se atreva a ponerse delante de ti. ¿Por qué? Porque tú vas con la bandera de victoria, la bandera de Jesús. La Biblia dice que cuando el enemigo se levanta como río, el Espíritu Santo levanta bandera de victoria. La bandera de la cruz, en la cual, en aquel lugar donde exhibió Jesús al diablo y lo derrotó, y todo poder y principado de las tinieblas fueron derrotadas aquel día. Tú declaras la victoria de Cristo donde quiera que vayas. Tú exaltas a Jesucristo. No caigas en trampa de exaltar ningún hombre. Exalta a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente, al único que vivió una vida perfecta. Él es el único digno de recibir todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación, todo el reconocimiento. Toda lengua declare su grandeza y su poder. El único que por su gracia y misericordia nos ha acogido, nos ha acercado a Él, a su corazón, nos ha atraído a Él. Y nos dice que nos ama y que somos un especial tesoro para Él. Vamos a orar y vamos a declararle al Señor nuestro agradecimiento, pero también a pedirle perdón por nuestra negligencia en la tarea que nos ha encomendado como iglesia. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios. Cada uno. A todos nos van a pedir cuentas algún día. Qué bueno es que estamos a tiempo para un nuevo comienzo, para empezar de nuevo, para pedir perdón. Y Dios dice: listo, la sangre de Cristo te limpia todo pecado, volvamos. Ahora con más seguridad, con una intención más firme y con una convicción de que el que está con nosotros no nos va a abandonar en medio de la batalla, sino que nos llevará en victoria hasta el final. Porque Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Amado Padre, bendito Rey, que tu gracia y misericordia son tan maravillosas y nos has permitido conocer lo que tu Hijo Jesús ha hecho a favor de toda la humanidad y a favor de nuestras vidas en particular. Gracias, Padre. Gracias, porque no nos dejaste abandonados, sino que buscaste la manera de lograr que nosotros
aún no hubiéramos nacido de aquellos vientres judíos, tú hiciste que nosotros perteneciéramos al cuerpo de Cristo, que seamos coherederos con Cristo y seamos partícipes de la herencia y de toda promesa por medio de Cristo. Gracias, Padre, porque nos has creado